¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Owasso First Assembly Hispano. Hoy estamos empezando, de hecho, una nueva serie que se llama Jesús más nada es igual a todo. Vamos a estar hablando de esta serie por las próximas semanas. Este es un estudio a través del libro de Gálatas. En la sesión de hoy, de hecho, vamos a estar platicando de un hombre sin igual. Vamos a hablar un poco sobre el apóstol Pablo. Pablo escribió varias cartas durante su vida y una de las cartas que escribió fue a la iglesia de Galacia o a los Gálatas. Esta carta fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo y es una de las más antiguas de las cartas de Pablo. De hecho, es la más antigua. Algunos líderes estaban enseñando allá en la iglesia de Galacia que la salvación requería adherencia a los rituales judíos, lo cual Jesús prácticamente enseñó que simple y sencillamente había dos mandamientos que abarcaban toda la ley y los profetas, que era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que este era un problema que estaba enfrentando la iglesia de Galacia en esa época, años 50 después de Cristo, aproximadamente. Ellos estaban agregándole cosas al Evangelio, estaban poniendo cargas más allá que lo necesario. De hecho, hubo varios rituales judíos que fueron impuestos por las autoridades judías, por los principales sacerdotes. No tenían nada que ver con lo que Jesús enseñó después y no tenían realmente mucho que ver con la ley de Moisés. Fueron simplemente cargas adicionales. Y ahora la iglesia de los Gálatas estaba enfrentando ese problema, que decían, no, sí, pues tienes que cumplir con lo que Jesús enseñó, pero al mismo tiempo tienes que cumplir con todos estos rituales, con todas estas cargas adicionales. Estaban simple y sencillamente agregándole cosas al Evangelio. No era nada más el Evangelio, no era nada más la enseñanza de Jesús, pero ahora también estaban ellos agregando pasos adicionales para la salvación. De hecho, si nosotros vemos la enseñanza de Jesús y analizamos el Evangelio por sí mismo, el Evangelio nos enseña que somos salvos por gracia. El Evangelio nos enseña que somos guardados por gracia y somos transformados por gracia. La gracia trae libertad. Si usted vive por gracia, la gracia le va a traer la libertad de Dios para su vida. Y ojo, no estamos hablando de libertad para hacer lo que le da la gana. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es libertad del pecado. La gracia, de hecho, es la salida a la paga que teníamos nosotros como nuestra deuda por nuestro pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Jesús nos llevó a nosotros a ser libres de esa paga que teníamos nosotros como deuda, de esa muerte que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. Entonces, hablando de la gracia nos va a traer libertad de las ataduras que nos trae el legalismo. De hecho, uno de los problemas más importantes y más terribles en la iglesia cristiana es que mucha gente es muy legalista. Muchos cristianos, incluyendo entre ellos pastores y otras personas, son legalistas. Y ser legalistas significa que tomamos la ley o tomamos la Biblia de una manera demasiado cerrada. Tenemos que agregar rituales, tenemos que agregar todas estas tareas y todas estas cosas que hacer, cuando realmente todo ese legalismo nos va a traer una atadura que nos va a llevar a alejarnos de la gracia. La gracia es simple. La gracia es simple y sencillamente obediencia al Evangelio. La gracia es simplemente vivir nuestra vida sabiendo que hemos sido perdonados, que hemos sido liberados, que hemos sido salvados. La gracia, de hecho, es el tema central del Evangelio. Todo el Evangelio se centra en la gracia de Jesucristo, en la gracia de Dios. La gracia es el favor y los dones de Dios inmerecidos. Me gusta a mí poner un ejemplo, y creo que lo he puesto en las prédicas anteriores muy recientemente, pero ¿cómo podemos comparar la gracia, por ejemplo, con la misericordia?
Imagínese que usted va en la autopista, se le va haciendo tarde, usted salió, a lo mejor estaba escuchando la prédica del pastor Francisco, ¿no? Y el pastor Francisco se tendió demasiado lejos durante la prédica y usted tenía ganas de ir a comer a algún lugar que le gusta mucho y hay que manejar a lo mejor en la autopista para llegar hasta ese lugar. Y usted va corriendo en la autopista y de repente usted ve las luces rojas y azules de la patrulla y lo paran. Llega el policía, le pide sus papeles, le pide su licencia de conducir y le pregunta al policía, bueno, pues, ¿por qué venía tan rápido? ¿Tiene usted idea de la velocidad a la que venía? Y usted le dice, ay, discúlpeme, oficial, es que la verdad, pues la prédica estuvo muy larga, el pastor se tardó mucho y pues voy hacia una casa de un familiar y vamos a tener comida ahí y venimos hasta con hambre. Y el policía se va hacia la patrulla a escanear su licencia, escanear sus placas y todo. Y usted ve que regresa el policía de su patrulla hacia el vehículo de usted. Misericordia es que el policía le dijera, mira, nada más le voy a dar la advertencia, váyase, no le voy a poner hoy la multa que le correspondía. Y simplemente misericordia es no recibir algo que merecíamos por nuestro error, por nuestro pecado. Esa es la misericordia. La gracia sería que el policía no solamente no le diera la multa, pero también sería también que el policía le diera su propio almuerzo, le diera un sándwich, su bebida que traía en el carro para él, y que le dijera, yo lo acompaño hasta allá, no se preocupe, váyase con cuidado. Esta es la gracia. La gracia es recibir algo que no merecíamos. La gracia simple y sencillamente es el favor y los dones de Dios inmerecidos. Es importante entender que la salvación no la merecemos. El perdón a nuestros pecados no lo merecemos porque le hemos fallado a Dios. Sin embargo, la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús, nos acercan al trono de gracia del Padre y nos perdonan y nos dan algo que no merecíamos, que el perdón era la salvación y la vida eterna. Ahora, uno de los puntos más importantes es tener un encuentro divino. Los encuentros divinos, de hecho, son la base del Evangelio, son la base de nuestra salvación. En Gálatas, vamos a estar ahí en el libro de Gálatas, así que le voy a pedir que me acompañe a Gálatas 1, versículos 11 y 12. Dice en Gálatas 1, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Este es un pasaje importante, porque esta es la historia de Pablo, y si se acuerda usted de Pablo, dice la palabra que Pablo, conocido antes como Saulo de la ciudad de Tarso, él fue un discípulo de uno de los sacerdotes, de uno de los maestros de la ley más importantes, que era Gamaliel. Pablo era discípulo de Gamaliel y era un hombre que conocía las escrituras y las conocía muy bien. Él fue doctor en eso, fue muy conocido en las escrituras. Sin embargo, cuando Pablo iba camino a Damasco, Jesús tiene un encuentro con él. Jesús ya había ascendido al cielo. Así que Pablo ve una luz muy intensa, cae sobre sus rodillas, queda ciego incluso, y Jesús le habla directamente. Jesús llamó a Pablo, se le reveló directamente a Pablo. El cimiento de nuestra fe debe ser divino en naturaleza, debe de provenir precisamente de un encuentro divino con Dios. ¿Sabe? En muchas ocasiones en nuestra vida no sabemos, escuchamos una voz en nuestro interior. Y esa voz nos habla y esa voz nos dirige. Si usted es suficientemente sensible, usted va a encontrar que esa voz le está llevando a conocer a Jesús de una manera más íntima. Así que cuando nosotros entramos a la fe, normalmente es a través de un encuentro divino.
es a través de un llamamiento divino de parte, obviamente, de Dios. Si nosotros basamos nuestra fe en lógica humana, la lógica humana es defectuosa y ese defecto viene por una perspectiva humana. Nosotros como seres humanos estamos limitados. Como seres humanos nosotros estamos totalmente cegados a la realidad de Dios. Nosotros como seres humanos, por la caída de la humanidad en el tiempo de Adán y Eva, nosotros quedamos afectados y quedamos con un defecto terrible en nosotros. Nuestros ojos humanos están limitados y nuestra perspectiva humana se limita a nuestra capacidad de ver a nuestro alrededor y de entender a nuestro alrededor. Pero como hemos escuchado antes de la misma palabra de Dios, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. No tienen nada que ver nuestros pensamientos con los de Dios. Nosotros como seres humanos estamos totalmente limitados, totalmente afectados. Y así fuimos hechos. En cierta manera, nosotros como seres humanos, nosotros nos limitamos al momento de caer. Que cuando Adán y Eva caminaban en el jardín con Dios, su entendimiento estaba cercano al de Dios. Ellos fueron diseñados por Dios para tener los pensamientos de Dios y el entendimiento de Dios. Sin embargo, al caer, al probar el fruto prohibido del árbol del bien y del mal, se creó una brecha entre Dios y el hombre y nuestro entendimiento quedó completamente confundido. Y cuando nosotros utilizamos nuestra lógica humana, nosotros estamos basando nuestra fe, que a la vez estamos nosotros tratando de entender con nuestra lógica humana, en nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva, como mencionaba, nuestra perspectiva humana está completamente afectada por la imagen o por el entendimiento humano, por nuestros ojos humanos, y realmente no podemos ver lo que Dios está viendo. Es por eso que tenemos muchas veces que pedir al Espíritu Santo sabiduría para que nos dé revelación y podamos ver a través de los ojos de Dios. Pero el hecho de que tengamos esta lógica humana o esta perspectiva humana defectuosa no quiere decir que Dios simplemente nos quiera dejar en ese entendimiento y nos quiera dejar afectados o limitados. Dios quiere que usted sea una persona sin igual. Dios quiere que usted alcance su potencial máximo. Y toda esta visión, todo este potencial van a resultar de una revelación de Cristo para usted. Cuando Dios quiere cambiar su perspectiva, cuando Dios quiere cambiar su imagen, cuando Dios quiere llevarlo al siguiente nivel, Dios le va a dar una revelación fresca de quién es Cristo para usted, para su vida. Y la parte más tremenda, la mejor parte de todo es que Dios quiere darnos esa revelación, Dios quiere darnos esa nueva perspectiva, Dios quiere darnos ese nuevo entendimiento. De hecho, Dios da a todos los que pidamos, nos da lo que pedimos cuando pedimos con corazón sincero. Eso quiere decir que si usted quiere tener ese entendimiento fresco de Dios, si usted quiere recibir esa nueva perspectiva de parte de Dios, si usted quiere tener ese entendimiento y esa imagen vívida de la visión de Dios para usted y para su vida y para la vida de las personas alrededor de usted, usted lo puede pedir y dice la palabra que Dios se lo va a dar. Dice la palabra en Mateo 7, versículos 7 al 11. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes les piden? Así que si usted quiere recibir hoy una revelación fresca de Jesús, si usted quiere recibir una nueva perspectiva de parte de Dios, lo único que tenemos que hacer es pedir.
Y pida con todo su corazón, pida con toda su energía, con todas sus fuerzas, porque Dios quiere darle una nueva revelación, Dios quiere darle una nueva perspectiva, Dios quiere llevarlo a un nuevo nivel. Una revelación directa de Jesús trae transformación a nuestra vida. Gálatas 1:13 y 14 dice, ustedes saben cómo me comportaba, hablando Pablo a la iglesia de los Gálatas. Dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Está hablando Pablo de un pasado borrascoso, un pasado difícil, un pasado en el cual él acepta que él perseguía a la iglesia y que él trató de destruir a la iglesia. Y efectivamente, como él dice, él superaba ampliamente a sus compatriotas judíos en muchos aspectos. Él asolaba la iglesia, dice la palabra de Dios en Hechos. Él era muy conocedor de la Biblia. Él creció, como les decía, siendo discípulo de Gamaliel, uno de los más altos maestros de la ley judía. Así que él la conocía al derecho y al revés. Y Pablo era tremendo. Pablo había sido un hombre que estaba enfurecido por los creyentes y él buscó destruir a la iglesia. Él buscó completamente asolar a la iglesia. De hecho, cuando leemos en la iglesia, en el libro de Hechos, en el capítulo 8 de Hechos, la historia de Esteban, aquel hombre que fue y predicó el evangelio, Pablo no solamente consintió, pero ayudó a instigar la muerte de ese hombre. Dice que incluso cuando estaban apedreando a Esteban, las cosas, las pertenencias de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo. Y este Saulo del que habla ahí era precisamente el apóstol Pablo. Pablo era tremendo. Pablo se dedicó a sí mismo a la justificación por obras. Él pensó que la autojustificación era algo que lo iba a llevar a él a la salvación, porque desafortunadamente los judíos era lo que predicaban, que ellos eran justificados por las obras que hacían, que ellos iban a ser justificados hasta el final por cumplir y hacer cumplir la ley. Y como les decía yo al principio del mensaje, no solamente predicaban la ley, pero ellos predicaban también que tenían que cumplir con ciertos rituales judíos para poderse hacer salvos, para poderse hacer aceptables. Esta transformación que Pablo sufrió con aquella visión de Jesús en la cruz lo llevó a través de crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual es una jornada que todos nosotros tenemos que pasar. Todo cristiano vive esa jornada, todo cristiano lleva su vida o va a través de esa jornada en su vida. Gálatas 1, versículos 15 a la primera parte del 17 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Lo que pasó es que aquella vez que iba Pablo camino a Damasco, precisamente a agarrar más gente allá, Pablo recibe la revelación de Jesús, y como les decía hace rato, esa revelación de Jesús mismo lo causó ceguera y lo llevó después hasta la casa de uno de los otros discípulos para que recibiera la vista de nuevo, y recibió el llamado precisamente de Jesús. Así que después de que recibe el llamado, Pablo entra en esta jornada, al principio de su jornada espiritual. Y vamos a ver tantito más adelante, Pablo se fue a esperar revelación de Jesús, a esperar enseñanza de Jesús directamente. Nuestra vida espiritual inicia con la conciencia de que Dios nos ha escogido. Así como Pablo está aceptando y está entendiendo que Jesús lo escogió a él, nosotros fuimos escogidos por él, usted y yo fuimos escogidos por él. Y nuestra jornada espiritual, nuestra jornada a través de nuestro caminar cristiano, va a iniciar con esa conciencia de que Jesús nos ha escogido, Dios nos ha escogido. Platicábamos en nuestro estudio de Efesios que precisamente Pablo está hablándole a la iglesia en Éfeso y les dice que nosotros fuimos de hecho preparados, fuimos escogidos por Dios
De hecho, en ese pasaje en especial, mucha gente se confunde y piensan que nosotros fuimos ya predestinados por Dios en un sentido negativo de la predestinación, como si Dios hubiera ya tendido nuestro camino y no tenemos más opción más que vivirlo. Pero la predestinación a la que se refiere Pablo no es eso, sino que nosotros fuimos escogidos por Dios para cumplir un propósito eterno. Ahora, eso no significa que nosotros no tenemos escapatoria y vamos a vivir simplemente por Dios y para Dios. Eso significa que Dios estableció nuestra vida con un propósito, pero nosotros todavía tenemos libre albedrío, o sea, tenemos la opción de escoger o no seguir el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero Dios nos ha escogido. Dios ya conoce el pasado, conoce el presente y conoce lo que va a pasar en el futuro. Y Dios sabe quién va a escoger, quién va a escuchar el llamado de Dios, quién le va a seguir. Y Dios se deleita en nosotros. Dios se deleita en usted, se deleita en mí. Dios quiere estar con usted. Dios quiere que usted le sirva. Dios quiere que usted le siga, que usted le obedezca. Dios se deleita revelando a Jesús para usted y en usted. Porque sabe que una vez que nosotros aceptamos a Jesús, una vez que nosotros decidimos seguir a Jesús, que decidimos transformarnos en cristianos, nosotros empezamos a recibir dirección de parte de Dios. Y Jesús mora en nosotros. Y cada vez que nosotros nos acercamos, como decíamos hace unos minutos, cuando nos acercamos con corazón sincero buscando a Dios, Dios se place, Dios se deleita en revelar a Jesús para nosotros. Y no solamente para nosotros, pero en nosotros. La vida de Jesús empieza a cobrar sentido en nuestra vida personal. El propósito de Dios de revelar a Jesús, o el propósito por el cual Dios revela a Jesús en nuestra vida, es para que nosotros proclamemos las buenas nuevas. ¿Sabe? Si usted es cristiano, usted tiene un ministerio. Usted a lo mejor dice, pero yo no conozco mis dones, yo no sé quién soy, yo no sé qué hacer, yo no tengo a lo mejor el don de enseñanza o el don de predicar el evangelio. Pero fuimos llamados todos como cristianos, tenemos un ministerio. Mucha gente dice, pues sí, voy a ir a predicar cuando la iglesia ponga en marcha el plan de predicar el evangelio, o voy a predicar cuando salgamos a un alcance evangelístico. Pero hermano, usted no tiene que esperar a que la iglesia organice un alcance evangelístico. Usted puede simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? Mi vecino no conoce de Cristo, voy a ir con mi vecino y le voy a hablar de Jesús. Y sabe que la predicación del evangelio no solamente significa que usted va a hablarle de la Biblia a su vecino. La predicación del evangelio también significa que usted va a dar buen testimonio de Jesús a la gente. Eso significa que usted va a comportarse de una manera excelente, que usted va a ser buen vecino, que usted, si alguien se le corta en el camino cuando va manejando, le corta enfrente, usted no le va a hacer señas o no le va a pitar o no le va a hacer la vida imposible a alguien más. Que cuando alguien le hace mal a usted, usted no va a pagar con mal el mal que le han hecho, sino que usted va a pagar el mal con bien. Usted va a hacer algo bueno por esa persona. Usted tiene un ministerio, usted tiene una obligación bíblica de llevar el evangelio a las personas. Otra cosa importante es que Dios quiere que aprendamos de Él mismo. Antes que vayamos con alguien más, antes de que vayamos a buscar a otra persona, antes de que busquemos a un maestro, a un evangelista, a un profeta, Dios quiere que nos acerquemos directamente a Él y aprendamos de Él. Antes de consultar con cualquier otra persona, usted acérquese a Dios y pregúntele a Dios. Reciba de Dios, sea enseñado por Dios. A lo mejor usted me va a decir, pero es que pastor, ¿cómo le hago para ser enseñado por Dios? Dios no me habla. Y yo le voy a contestar, la mejor manera de escuchar la voz de Dios es a través de la Biblia. Porque ¿sabe qué? La Biblia es el estándar por el cual todas las cosas son medidas.
Todas nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras relaciones entre la gente, todo se mide a través del estándar bíblico. Así que si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia, estudie la palabra de Dios. Es importantísimo, tenga tiempos de oración. Y cuando usted esté en oración, no nada más le recite a Dios su lista de peticiones, sino quédese callado por un rato, espere escuchar la voz de Dios. Si usted quiere hacer su vida de la manera más recta posible y no cometer errores, la mejor protección contra cometer errores es una relación personal con Dios, así también como una revelación personal de Dios. Si usted pasa tiempo con Dios, si usted tiene una buena relación con Dios, si usted pasa tiempo en su presencia, usted va a ser menos dado a cometer errores, porque mientras más conoce usted a una persona, menos quiere fallarle a esa persona. Sí, somos humanos y sí, de vez en cuando vamos a cometer el error y la vamos a regar, pero usted no se preocupe, porque mientras más conozca a Dios, mientras mejor sea su relación con Dios, más fuerte va a ser su línea con Dios y más fuerte va a ser su protección contra cometer errores. Busque recibir revelación de parte de Dios. Dios no da una revelación a un bonche de gente para usted. Dios tiene una revelación personal para usted. Y Dios quiere que de manera personal usted se acerque a Él para recibir esa revelación. Dios quiere que proclamemos el Evangelio de una manera única. Este es el último punto del que voy a hablar hoy y es importantísimo. Dios quiere que proclamemos el Evangelio de una manera única. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 17, la segunda parte del 17 hasta el 24. Dice, en cambio, me fui a la disculpe usted. Dice, en cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo, pues de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica de la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Fíjese, Pablo primero fue a Arabia. Fue a buscar ser instruido por Dios. Él no fue a buscar a nadie más. De hecho, lo leímos en el versículo 17, la primera parte. Él no fue buscando a los otros discípulos. Él primero se fue a Arabia. Allí en Arabia, él fue instruido por Dios. Es un ejemplo precioso, hermoso de devoción. Como les decía yo antes, Pablo conocía las Escrituras. Y las conocía muy bien, las conocía de pies a cabeza. Pablo conocía muy bien las Escrituras de pies a cabeza. Sin embargo, Pablo no conocía a Dios. Es una cosa muy diferente conocer las Escrituras, conocer a Dios. El hecho de que Pablo conociera las Escrituras pero no conociera a Dios era un ejemplo fuerte de autoengaño. Pablo se había autoengañado muchísimo. Él tenía una necesidad extrema de ser enseñado por Dios a través de una revelación divina. Después de Arabia, Pablo se fue a Damasco. Allá en Damasco es un ejemplo precioso, un impresionante ejemplo de restitución. Es una imagen preciosa, porque cuando se va él a Damasco, él pasa un tiempo ahí en Damasco, es restituido a servicio. Después de ahí, Pablo se fue a Jerusalén y pasó 2 semanas con Pedro. Y estando ahí con Pedro, es un ejemplo tremendo de restauración. Porque Pablo ahora tuvo la oportunidad de convivir con el apóstol primero, aquel apóstol a quien Jesús le dice que sobre él, que él tendría las llaves precisamente del cielo y sobre él establecería su iglesia. Así que ahora está con uno de los discípulos más fuertes, uno de los discípulos del círculo interior de Jesús, uno de sus círculos íntimos, o su círculo íntimo de Jesús. Así que Pablo es ahora restaurado, y es restaurado con el círculo de Jesús. Y finalmente Pablo se fue a Tarso. Regresó a la ciudad de donde él provenía,
y es un testimonio hermoso de transformación. Es impresionante. Este ejemplo de Pablo es tremendo. Y realmente lo que podemos absorber de todo este ejemplo, de toda esta historia, es que la gracia requiere que nosotros rindamos nuestra vida completamente a Dios. Mire, Dios es un Dios tremendo. Y Él mismo dice que es un Dios celoso. A Él no le gusta compartir su posición con nadie. Así que cuando nosotros recibimos la gracia, dice que nosotros somos comprados por Dios. Dice la palabra, fueron comprados por precio de sangre. Así que fuimos comprados nosotros por Dios mismo, a precio de sangre. Y no solamente fuimos comprados por precio de sangre, pero quedamos salvados y perdonados. Y cada vez que cometemos el error, Dios nos vuelve a perdonar. Debemos nosotros evitar caer en el mismo error. De hecho, la palabra arrepentimiento, que es lo que busca Dios de nosotros, significa voltearse en la dirección opuesta y caminar en una dirección opuesta a la que estábamos caminando. Así que Dios busca que nos arrepintamos genuinamente y no volvamos a caer en el error, pero sabe que somos humanos, así que Jesús murió por nosotros. Jesús pagó el precio de sangre por nuestros pecados y ahora tenemos acceso directo al trono de gracia. Y ese trono de gracia es a través del cual nosotros somos perdonados cuando cometemos los errores. Así que no se preocupe, lo único que usted tiene que hacer es obedecer, entregarse completamente a Dios, porque la gracia es rendir nuestra vida, o requiere rendir nuestra vida completamente a Dios. Y la gracia nos va a llevar a transformarnos, a ser la persona que Dios quiere que seamos. Así que déjese transformar, déjese llevar por la gracia maravillosa de Dios. Si usted jamás ha escuchado de esto antes y hoy lo escuchó y tocó su corazón y usted dice, hermano, yo quiero recibir la gracia de Dios hoy. Hoy es un día excelente para recibir la gracia de Dios en su vida. Lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse, pedirle a Jesús que entre a su corazón, que le transforme y obedecer a partir del día de hoy. Si usted quiere hacer conmigo esa oración, si usted quiere recibir a Cristo en su corazón a partir del día de hoy, que Cristo esté morando en usted y le haga una nueva creación, vamos a orar juntos. Si usted va manejando, no se distraiga, usted siga manejando. Concéntrese en la oración que le voy a decir nada más. Si usted está en un lugar donde puede incluso cerrar sus ojos para no distraerse con nada alrededor, cierre sus ojos y repita después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados porque yo sé que te he fallado. Esta mañana yo te invito a morar en mi corazón. Te pido que me hagas una nueva creación. Reconozco que Dios Padre te levantó de entre los muertos y hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Te doy gracias por el trabajo y la obra de la cruz y gracias porque tú me has rescatado y me has salvado. Gracias Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo esta mañana, le pido que me contacte al 918-350-9486. Ese también puede contactarme vía WhatsApp en ese número, o bien puede mandarme un mensaje a través de facebook.com/ofa.hispano o a través de mi correo electrónico fmonroy@owasofirst.com. Ahora, si usted está escuchando y dice, ¿sabes qué, hermano? Hoy este mensaje me tocó, yo ya conozco de Cristo, pero yo quiero ser como Pablo, quiero ser transformado, quiero ser liberado, quiero convertirme en ese apóstol obediente de Dios, de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por abrirnos el camino al trono de gracia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, que tú has sido maravillosamente fiel. Señor, te pedimos esta mañana que tú nos traigas una revelación fresca, que tú nos ayudes a ser transformados a través de esa nueva revelación. Y te pedimos, Jesús, que tú nos ayudes cada vez más a introducirnos y a profundizar en nuestra relación personal contigo. Señor, pon en cada corazón el querer como el hacer para que cada persona, Señor, que nos escucha, que nos ve, Señor, cada persona que está presente entre nosotros, se transforme cada vez más en alguien como tú, Señor. Y así como Pablo, de ser alguien que asolaba la iglesia o simplemente alguien que caminaba en contra de tu voluntad,
fue llamado a ser un discípulo, Señor, a los gentiles, así también, Señor, transforma nuestra vida para que nosotros podamos ser luz para nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos. Señor, establece en cada uno de nuestros corazones la necesidad, la pasión y el deseo por alcanzar a aquellos que están cerca de nosotros. Señor, y te pido en el nombre de Jesús que cada día nos traigas esa perspectiva y esa revelación frescas de ti, Señor. Dios Padre, te pido que cada día nos ayudes, Señor, a recibir esa revelación de Jesús, Señor, para que nosotros podamos crecer en Él. Te pido en el nombre de Jesús que pongas en cada corazón, Señor, una pasión que arda con fuerza, Señor, por llevar tu palabra, por cumplir, Señor, tus mandatos y tus ordenanzas, Señor, y ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser cada vez más obedientes, a ser cada vez más como tú, porque queremos nosotros poder ver a la gente a través de los ojos de Jesús. Queremos ser obedientes, Señor, hasta donde esa obediencia nos lleve. Queremos, Señor, si es necesario, poner nuestra vida por ti, porque eso es lo que haríamos nosotros por el amor, por la confianza y por la fe que tenemos en ti. Señor, aumenta nuestra fe y te pido, Espíritu Santo, que cada día hables una palabra fresca, traigas una nueva visión, una nueva perspectiva y especialmente traigas una nueva revelación. Ayúdanos a crecer hacia ti, ayúdanos a ser cada vez más como Jesús. Danos sabiduría, danos prudencia, Señor, y pon en nuestras bocas las palabras correctas para nosotros poder llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Ayúdanos a entender que tenemos un ministerio y ese ministerio es universal, que tenemos que llevar las buenas nuevas a todos aquellos que todavía no han escuchado de Jesús. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, su salud. Bendice su trabajo, sus finanzas. Te pido, Señor, que les des una semana de victoria, que los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que les des paz. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Y les doy muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga mucho, los amamos y permítanme dejar esta bendición con usted. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz hoy, mañana y siempre.